va a venir por nosotros. Y el cielo se va a repartir. Y desde las nubes Él nos va a llamar a donde Él. Y subiremos con Él. Y Él nos llevará por los cielos hasta llegar al destino final. A un lugar glorioso que Él ha preparado para nosotros. En Juan 14, 18 Él dice: yo no los dejaré como huérfanos, sino que volveré por ustedes. Una promesa. Y los llevaré a un lugar en el cual yo estoy preparando. Y entraremos con Él a ese lugar. Y nos casaremos, la iglesia, con Él, con el Cordero. Serán las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Y allí estaremos frente a frente a Él, cara a cara, alabándolo cara a cara, con los ojos abiertos y las manos extendidas. Y vamos a decir: cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Y todos le verán cuán grande es Dios. Gloria a Dios. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, agradeciéndote por tu amor, por tu misericordia, por tu propósito con nosotros, Señor. Agradeciéndote, Señor, porque tú eres bueno, Señor. No por lo que haces, sino porque es tu carácter, Señor. Es lo que eres, Señor. No como descripción, como esencia. Tú eres bueno, Señor. Y por tu ser bueno, Señor, nosotros somos bendecidos, Señor, al tener un Dios como tú. Tu bondad sobreabunda, Señor, de tal manera, Señor, que nuestras vidas, Señor, se alinean, son benditas, Señor. No carecemos nada porque lo tenemos todo contigo, Señor. Amén, gloria a Dios. En medio de tribulación, en medio de problemas, en medio de dolor, aún así no carecemos nada porque te tenemos a ti, Señor. Y Jesús, tú nos dijiste que tu paz tú nos dejas, Señor. No como la del mundo, Señor. No una paz que se rompe cuando viene un problema. No una paz que se rompe cuando viene un dolor. Una paz eterna tú nos dejas, Señor. Una paz eterna en que podemos confiar en tu palabra, que tú estarás con nosotros hasta el fin y que tú volverás por nosotros, Señor. Y que nunca perdamos la perspectiva, Señor. Que nunca perdamos, Señor, nuestro enfoque, Señor. No es llegar a nuestra vida aquí, Señor. Es bueno vivir una vida cómoda y agradable, pero nuestro enfoque es y debe siempre ser hacia arriba, esperando tu venida por nosotros, Señor. Tú vas a venir por nosotros, Señor. Tú nos vas a recoger, Señor. Tú nos lo has prometido, Señor. Y nosotros debemos anticipar en todo momento, Señor, aquella llegada tuya, Señor. Señor, ayúdanos a amar tu llegada, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a tu venida, Señor. Y no, Señor, llenarnos de esta vida, Señor. No temerle a la muerte, Señor, ni al fin, porque no hemos logrado nuestras metas, Señor. Que tú seas nuestra meta, Señor. Que estar contigo, Señor, el deseo de estar contigo siempre sea nuestra meta, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Señor, gracias por la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Todo estudio y toda preparación no se iguala a la preparación que da el Espíritu Santo, Señor. Y yo te agradezco, Señor, porque por fe yo sé que esto es palabra tuya, Señor. Y por fe yo sé que mi vida ha sido tocada y que la de muchos más será tocada, Señor. Abre los oídos espirituales de tu pueblo, Señor. Prepara el corazón, Señor, de tu pueblo, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda recibir tu palabra, Señor. Escucharla, creerla, Señor, aplicarla, Señor, y ser sellado con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo oro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Últimamente nuestra iglesia en general se ha enfocado bastante en
profecías y los finales tiempos, los días finales. Y creo que eso es algo muy apropiado, creo que eso es algo, no hay mejor tiempo que ahora para entrar en esos tópicos. Y tenemos ya más de un año que hablamos sobre estas cosas. El pastor José Acosta ha venido varias veces y ha traído preciosos sermones. Nuestro pastor últimamente ha tenido un estudio bíblico los viernes sobre el libro de Apocalipsis, y varios otros hermanos se han turnado con un capítulo. Hemos tenido invitados como el pastor Viloria, que ha venido también y ha presentado palabra de los últimos días. El hermano Joel Vargas tuvo un estudio no hace mucho tiempo sobre las profecías, y es un tiempo muy adecuado en el que estamos para seguir estudiando las profecías y para seguir recordándonos cuál es el plan de Dios, cuáles son las cosas que sucederán y que nosotros tenemos que estar buscando, mirando, donde nuestro corazón debe estar enfocado. Y precisamente sobre tales cosas quisiera hablar. El título del sermón de hoy es ¿Cómo prepararnos para el rapto? Óigame eso, ¿cómo prepararnos para el rapto? El rapto es algo interesante. Sé que casi todos han escuchado de eso, y si no, vamos a hablar de lo que es. Pero el rapto es algo interesante, es algo que es debatido. Diferentes grupos tienen diferentes perspectivas. Diferentes personas dicen que el rapto sucederá en un tiempo, dicen que el rapto sucederá en otro tiempo, y otros dicen que el rapto nunca sucederá. Y una de las grandes razones por la cual llegan a tantas diversas conclusiones es porque nosotros, los humanos, los que estudian la Biblia, hemos creado malos hábitos. Hemos creado malos hábitos en el sentido de que cuando estudiamos la palabra somos muy rápidos para sacarla de contexto, solamente para llevar un mensaje, el que nosotros queremos. La Biblia es completa. No le puedo decir cuántas veces yo he escuchado que alguien me ha dicho: oh, el Antiguo Testamento es lo importante ya es el Nuevo. Falso. El Nuevo Testamento completa el Antiguo. Si tú solamente lees el Nuevo, tú no entiendes entonces la Biblia completa. Si tú solamente crees lo que el Nuevo Testamento te dice solamente porque el Nuevo Testamento te lo dice, tú entonces eres de aquello que fácilmente caes en alguna trampa. ¿Por qué? ¿Porque el Antiguo Testamento es falso? No por eso, sino porque todo lo que está en el Nuevo Testamento es confirmado con el Antiguo. Ahí está la prueba, que Dios en un transcurso de 4.000 años confirmó palabra por palabra y continuará confirmando palabra por palabra lo que Él ha dicho. Si a ti no te interesa lo que Él dijo en el pasado, entonces ¿cómo tú puedes llamarte aquel que estudia a Dios, que busca a Dios y que sigue a Dios? Y muchas veces pasa eso. Se lee un pasaje bíblico, como no se entiende el contexto del pasaje entero, el contexto de la Biblia, el contexto del libro, y sí lo dije, contexto de la Biblia. La Biblia es una historia. Cuando nosotros estudiamos la historia, en el sentido de lo que ha pasado, el origen de los Estados Unidos, el origen del mundo, si queremos llegar a ese extremo, vemos que cada decisión, pequeña o grande, en algún futuro cercano o lejano, causa impacto. Y vemos que las personas, pequeñas o grandes de nombre, causan influencia. Y vemos que las decisiones traen consecuencias, y así por eso opera la Biblia. ¿De qué manera? De que nos ayuda a poner en contexto lo que desde el principio Dios habló, que es el final. Y si seguimos los pasos, si seguimos la historia, y seguimos la profecía, seguimos los libros de la Biblia, todos, llegaremos a una conclusión. Cuando no hacemos eso, llegamos a diversas conclusiones. Yo reto a cada uno de ustedes que haga algo en este día. Por razones de tiempo, si yo quisiera explicar la profecía de los tiempos finales y fuera versículo por versículo, pasaje por pasaje, historia por historia, yo se lo aseguro que no terminamos hoy. Así que por tal razón, yo voy a tener que leer versículos bíblicos resumidos. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que comprobar que yo no estoy sacando la cosa de contexto, y usted tiene que comprobar en su tiempo, estudiando los versículos que yo mencione, en su tiempo usted tiene que estudiarlo para asegurarse que yo no lo estoy sacando de contexto
momento no solo histórico, sino también profético. Y el estado de Dios es algo muy importante en entender la palabra de Dios. El estado de Dios delante del pueblo y el estado del pueblo delante de Dios. Así que yo lo reto en eso. Si usted tiene buena memoria, memoríceselo, y si no, escríbalo. Pero confíe. En el libro de Hechos había un grupo que se llamaba los Bereans, de Berea. Los de Berea. Y cuando Pablo iba, Pablo le estaba hablando a unas personas que no conocen de Jesús, que han seguido la religión judía, que han seguido el Jehová del Antiguo Testamento, y vienen a Pablo y comienzan a hablar de este mismo Jehová, pero de una forma diferente, en el cual Jesús es el camino a él. Y ellos, cuando cada vez que Pablo le hablaba algo, ellos volvían a su Antiguo Testamento, a su Escritura, y ellos al fin dijeron: es cierto todo lo que tú dices. ¿Por qué? Porque ellos lo confirmaron con lo que ya ellos estudiaban y ellos tenían. Tenemos que ser así. Hay demasiada falsa doctrina, demasiados falsos profetas, para que nosotros le caigamos atrás a quien querramos simplemente porque suena agradable. No es que la palabra de Dios no es agradable, sino que sobre todo es perfecta, y si nosotros la moldeamos de cualquier manera, le quitamos lo más importante que quiere. Así que los reto en eso. ¿Cómo prepararnos para el rapto? Cuando yo era pequeño, yo tenía mucho concepto del rapto. Las películas de Left Behind me asustaban, porque nunca las películas se trataban de cuando el pueblo era raptado y se veían allá en la gloria, sino solamente enseñaba cuando el pueblo era raptado y los que quedaban, el sufrimiento que pasaba. Entonces nunca el director de esas películas me presentó a mí lo que pasa allá. Ahora, él tampoco tiene la perspectiva de ver el futuro ni de ver lo que está sucediendo en el cielo, pero él lo que se imaginaba era lo que pasaba en la tierra. Me daba miedo. Mis padres, cuando éramos pequeños, tenían una habitación en el basement. ¿Sabes? Cuando yo veía que en algún instante no veía a mis padres, yo decía: ¿será el rapto? Y a veces estaba metido en el basement. Y siempre me traía eso como un miedo. Si yo estaba en mi cuarto, a veces me dormía, y cuando me levantaba, como que buscaba, porque no escuchaba a nadie, y mi hermana, que siempre fue orgullosa, ella se creía telenovelera de los mexicanas, ella caminaba diciendo: Ramón, te voy a decir algo, no puedes hacer eso. Muy orgulloso era ella. Y cuando yo no la escuchaba, yo decía: no puede ser que Jesús se la llevó también a ella. Y me daba miedo. Cuando yo crecí, cuando yo conocí a mi Dios de verdad, cuando tuve una relación con Jesús verdadera, ya no me sentí ese miedo. Amén, gloria a Dios. Ya yo sentí un gozo con solo pensar de que mi Señor viene por mí. Amén. Amén. Que mi Señor viene por mí. Y recuerdo, tal vez hace como, fue en el verano, estaba yo en el estudio de música y estaba localizado fuera de mi casa, en el garaje, y yo siempre tengo la puerta abierta. ¿Qué pasa? Yo estoy sentado ahí haciendo mi música y nada, meditando y pensando, y oigo el sonar de una trompeta. No, sin relajo, era como una trompeta y venía del cielo. O sea, algo, yo lo sentía desde arriba, algo venía de un sonido, que eso me captivó. Y yo no le estoy mintiendo, yo me paré de esa silla y dije: Señor, ¿está listo? Y salí corriendo y me paré afuera y miré arriba. Y para mi desventaja, lo que era un avión bulloso que venía por ahí. Un avión bulloso. El punto es que yo he aprendido a amar la venida de mi Señor. Amén. Y ojalá que sea en mi vida. Ojalá que no sea en la vida de mis hijos. Ojalá, o la de los otros. Porque le digo la verdad, yo no creo que 3 o 4 generaciones van a pasar por donde estamos ahora. No lo creo, pero de perspectiva personal. Pero aprendamos a amar su venida. Como dije ahorita, hay muchos pasajes bíblicos que hablan sobre esto, y para llegar a la conclusión que hemos llegado de la venida del Señor, del rapto, hay muchas cosas, muchos pasajes, pero hay un pasaje bíblico que abarca más información detallada que cualquier otro conjunto de pasajes bíblicos
en la Biblia completa. Esto se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Quiero comenzar por aquí, porque para poder llegar a prepararnos al rapto hay una serie de pasos que tenemos que tomar. El número uno, que es el primer punto del mensaje, es el plan que Dios tiene para los últimos días. El plan de Dios para los últimos días es lo primero que vamos a hablar. Vamos a ubicarnos dónde estamos, vamos a ubicar lo que ya ha pasado y vamos a ubicar lo que pasará. Así nosotros sabemos dónde estamos ahora y cuáles son los próximos pasos. El segundo punto que vamos a enfocarnos es el propósito de la gran tribulación. El tercer punto en el que nos vamos a enfocar es el propósito del rapto. Y por último, cómo prepararnos para el rapto. Así que abran sus Biblias a Daniel 9 y vamos a leer del versículo 24 hasta el 27. Un examen pequeño, un pan pues. ¿A quién Dios está hablando en este pasaje? El libro se llama Daniel 9, 24, 27. Al pueblo judío y a nosotros. Bueno, le está hablando a Daniel específicamente. Eso es algo muy importante. Cuando leemos la Biblia, lo más importante, ante todo, es saber a quién Dios está hablando. ¿A quién Dios está hablando? ¿A quién le está hablando Daniel? Y de ahí, basado en la información que nos da, seguimos. Vamos a leer. Estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, así que si alguna palabra no está paralela a lo que usted tiene, es porque estoy leyendo esta versión. Pero creo que allá arriba está la Reina Valera 1960. Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al santo de los santos. Así que debes saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas, y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, sin que él intervenga en esto, y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana se suspenderán los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes, vendrá el destructor hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que sobrevenga. Mucho contexto hay ahí, mucho para descifrar, mucho para entender. Una de las razones por las cuales este pasaje trae tanta confusión es porque lo leemos como leemos cualquier otra cosa. Si leemos un libro, lo leemos página a página, oración a oración, o palabra a palabra, oración a oración, párrafo a párrafo, página a página. El punto es que todo es cronológico, todo es sucesivo, pero este pasaje no es así. Créanlo o no, por medio de cada uno de esos periodos, por medio de cada uno de esos periodos hay años y años que pasan. Eventos diferentes. Hay diferentes cosas que pasan, hay un lapso de tiempo diferente por medio de cada uno de esos periodos. Y eso es una de las razones por las cuales es tan diferente de entender esto, porque suena como algo sucesivo. Vamos a seguir estudiando esto. Lo primero que tenemos que entender es que Dios le está hablando a Daniel. Daniel es un hombre que era de la tribu de Judá. La tribu de Judá ha sido exiliada.
por el imperio babilónico. En específico, Dios ha permitido esto, porque el pueblo ha sido desobediente a Dios. Para los que han estudiado la historia, el historial del pueblo de Israel, han visto que Israel comenzó con un hombre, ¿cómo se llama? Abraham. Israel comenzó con Abraham. Dios dio de ti a un pueblo. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob. Jacob fue quien peleó con el ángel y dijo: bendíceme, hasta que no me bendigas no te vas. Ojo en esto. Esto quiere decir que nosotros podemos coger a Dios, luchar con Él hasta que Él no nos bendiga, no nos va. Bueno, si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. Lo que usted tiene que preguntarse es: ¿cuál es la bendición? En el caso de Jacob, la bendición fue transformación física, en el sentido de que le sacó el muslo, y desde ese día entonces hacia adelante, ese hombre nunca caminó derecho. Se fue la primera bendición, o la primera porción de la bendición, una transformación. Y segundo, transformación espiritual. Ya no se llamaba Jacob, ahora se llamaba Israel. Y de esa una gran nación. Y esa fue la bendición. No fue un Mercedes-Benz, no fue $1 millón. Así que cuando usted canta esa canción, bendíceme, 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 cuando usted la cante, sepa lo que te está pidiendo. Pero vemos que de Israel vino un pueblo basado en 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Y eso es lo que compone al pueblo de Israel. 12 tribus. 12 diferentes hermanos que tuvieron descendencia. Dios permite que ese pueblo, que esas tribus, que esa generación de gente sean esclavos al imperio de Egipto. Y fueron esclavos por 400 años. Dios le advirtió a Abraham, eso lo pueden leer en Génesis 15. Dios le dijo: llegará un tiempo en que ustedes serán esclavos, antes de entrar a la tierra que le prometí, serán esclavos por 400 años. Él le dice. Así que ya Dios le había advertido eso a Abraham. Son 400 esclavos por 400 años. ¿Quién lo libera? Dios a través de Moisés. Viene Moisés ahora, y a través de Moisés se establece el orden que Dios quiere, la cultura que Dios quiere para ese pueblo, las leyes que Dios quiere para ese pueblo. Fíjense eso. Dios fue quien estableció el orden en el cual ese pueblo funcionara. ¿Por qué? Porque Dios escogió a ese pueblo. Y nuestro Dios es un Dios fiel. Es importante que yo mencione todas estas cosas, porque para poder al final amarrar lo que la Escritura dice a Israel, es importante entender que Dios escogió a Israel, no que Israel escogió a Dios. Dios escogió a Israel y Dios es fiel. Y durante el transcurso del tiempo, Israel caía en una trampa. Israel venía, adoraba a dioses paganos, volvía. ¿Por qué volvía? Porque Dios le mandaba cada vez a ellos opresión. Primero el pueblo filisteo, porque ellos venían y adoraban a dioses paganos. El pueblo filisteo, entonces Dios lo enviaba y lo utilizaba para que el pueblo de Israel, en su opresión, se arrepienta de su pecado y vuelva a mirarse al Señor, y vuelva a amarle al Señor. A veces pasaban 3 años en opresión, a veces pasaban 5, a veces pasaban 10, a veces pasaban 70. Pero era el círculo vicioso que el pueblo de Israel estaba pasando con Dios, cometiendo los mismos errores. ¿Qué sucede? Llega un punto, Dios estableció muchas leyes, y una de ellas fue, Dios dijo: a la tierra en la 7ª semana, a la tierra hay que dejarla descansar. 7ª semana, a la tierra hay que dejarla descansar. Eso quería decir que al 7º año, la tierra no podía sembrarse en ella. La tierra tenía que dejarse sola. Lo que creciera naturalmente, de eso cogía. Pero la tierra no la podía hacer más nada. Pero ellos desobedecían eso. Ellos se mezclaban tanto con diferentes gente, diferentes culturas. Ellos desobedecieron eso. Hasta que llegó un punto en que Dios lo castigó. Mandó el imperio babilónico, liderado por el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor cogió de la clase alta de Israel y lo cogió como sus esclavos. Parte de ellos era Daniel. Este pasaje, cuando ustedes hagan su estudio personal, van a ver que en el capítulo 9, lo primero que Daniel dice es: estaba yo estudiando la profecía de Jeremías, un contemporáneo de Daniel. Estaba yo estudiando la
estudian el Antiguo Testamento, viene Daniel y dice, oh, wow, se está cumpliendo. Y Daniel comienza ahora a orar a Dios para que Dios le revele cuándo será el fin de este exilio babilónico, de que ellos serán esclavos del imperio babilónico. ¿Cuándo será el fin? Interesantemente, Dios tenía un plan más detallado para Daniel. No solamente le iba a dar el fin de cuándo serán esclavos de Babilonia, sino que le dará el fin de todo el mundo también, esa información. Y eso es lo que tenemos aquí en Daniel. Entonces, este es de quien hablamos, de este Daniel es quien hablamos. Y lo primero que el ángel Gabriel, que le está hablando a Daniel, le dice: se ha concedido a tu pueblo, que es Israel, y a la santa ciudad, que es Jerusalén, un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al santo de los santos. Versículo 4 se trata sobre la profecía en general. Es para el pueblo de Israel y Jerusalén. Habla aquí de 70 semanas. Le había mencionado que el pueblo tenía que dejar descansar en la séptima semana, basado en lo como dice la escritura, debía dejar descansar la tierra, pero eso era el séptimo año. Hay algo interesante que pasa aquí. La palabra que usan aquí, semanas, en el hebreo original, la palabra es Shib'an. Shib'an. Y esta palabra significa 7. Cuando dice 70 semanas, no está hablando de 70 semanas basado en días, sino 70 sets de 7. Porque una semana es un set de 7. ¿Sí o no? Una semana está constituida por 7 días, pero representa un set de 7 en la escritura. Así que cuando vemos 70 semanas, estamos hablando de 70 7. Tengan eso en mente. 70 7. Y el propósito de estos 70 7 es poner fin al pecado, establecer la justicia de Dios por siempre, sellar toda profecía, o sea, cumplir toda profecía, y unir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesús. Jesús, en este caso habla del Mesías, Jesús. Vamos a ver qué se ha cumplido. ¿Se ha cumplido el hecho de que Dios ha puesto el fin a todo el pecado? No. ¿Se ha establecido la justicia de Dios por siempre? No. ¿Por qué? Porque vivimos todavía por la ley del hombre. ¿Cuál es la ley del hombre? Trata de lograr todo lo que puedas sin hacer mucho esfuerzo. Así que vivimos. Aquí en la tierra así que se funciona. Trata de lograr todo lo que tú puedas sin hacer mucho esfuerzo. O si tú haces algo que sea malo, pero no hace daño a otro, en verdad no es malo. Esa es la justicia del hombre. La justicia de Dios no es así. Cuando estábamos cantando la canción ahorita, Olga decía, donde no habrá dolor, no habrá tristeza, pero la razón por la cual no hay eso es porque no hay pecado. Amén. Entonces, como no se ha llegado el fin a todo pecado, tampoco se ha establecido la justicia de Dios por siempre. Se han sellado todas las profecías. Todo lo que hay profético ya se ha cumplido. No. Se ha oído el santo de los santos. Esta es muy interesante. El santo de los santos vino. Ya vino. Trajo su palabra, trajo su mensaje, pero él todavía no se ha establecido como el rey. Todavía, aquí en la tierra, y hablaremos más sobre eso. Eso quiere decir que esta profecía, que fue dada hace algunos 1700, 1500 años, esta profecía todavía no se ha completado. Y es importante para que usted y yo sepa